Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, día importante en la República Dominicana, a una de las efemérides quizás la más importante, porque de ella se desprenderían muchas otras. Un día como hoy, 16 de julio del 1838, quedaba fundada la llamada Sociedad Secreta La Trinitaria. La Trinitaria se fundó un día como hoy del año 1838. La fundó un joven de 25 años llamado Juan Pablo Duarte y Díez. Ese joven Juan Pablo Duarte, y la constituyeron otros jóvenes porque eran casi todos de esa edad, más o menos, de los 20 y pico de años todos. Creo que alguno de ellos ya rondaba los 30 años, Sánchez entre ellos, pero todos muy jóvenes, lo que permite una reflexión también, desde luego, sobre la naturaleza de la sociedad dominicana de entonces. Una sociedad dominicana constituida por una población muy pequeña, menos de 200,000 habitantes. Probablemente teníamos en aquel momento alrededor de 200,000. La capital dominicana no llegaba a 100,000 habitantes, para que tengamos una idea de que esto eran pequeños poblados entonces. Y decía Juan Bosch que tener la idea de que en un conglomerado humano, una población tan chiquita, podía existir el germen de la libertad, el germen de la nacionalidad, el germen de la república incluso, de la independencia. Tener esa idea requería de una fe de las que mueven montañas, decía Juan Bosch, y Duarte la tenía, indudablemente. Y las ideas de Juan Pablo Duarte, desde luego, coincidían con ideas que estaban en boga en el mundo de entonces, pero también coincidían con ideas que ya estaban acrisoladas en lo que era entonces el pueblo dominicano. Ese pueblo pequeño, escaso, relativamente hablando, ¿no? De alrededor de 200 almas quizás, tenía la idea ya de la libertad, indudablemente, tenía la idea de la diferencia cultural, de la diferencia de todo tipo que había entre quienes gobernaban y quienes le gobernaban. Tenía la idea de que él como pueblo era algo distinto, que además tenía derecho a la autodeterminación y a la liberación, a constituir su propio Estado, a constituir su propio país, como lo estaban haciendo en ese momento otros tantos pueblos de América, como lo había hecho el propio pueblo haitiano, que en el 1804 ya había declarado su propia independencia de la potencia francesa que le había colonizado por tantos y tantos años y que además le había reducido a un pueblo esclavo, a eso le había reducido. Los dominicanos también habían ya desarrollado la conciencia de nación, la conciencia de cultura, la conciencia de que éramos entonces algo diferente y de que teníamos derecho. Teníamos derecho como cualquier otro pueblo del mundo a la libertad, a la independencia, a la soberanía, a la autodeterminación. Y esas ideas estaban en ese joven de 25 años, Juan Pablo Duarte, que había formado parte incluso del ejército haitiano, como Sánchez, como Santana, como Mella,
porque se formaron como militares en el batallón dominicano del ejército haitiano, donde llegaron a obtener rangos incluso de oficiales, algunos de ellos. El propio Duarte fue uno de esos casos. Mella también, Sánchez, el propio Santana, Pedro Santana, había sido también oficial del ejército haitiano. Eran parte del llamado batallón dominicano, efectivamente. Y tener esa idea en aquella época, decía Juan Bosch, con las tantas limitaciones que tenía el pueblo dominicano, era tener una fe de las que mueven montañas, repito, decía Bosch en uno de sus trabajos sobre Juan Pablo Duarte, que escribió varios sobre Duarte, precisamente, para llamar la atención sobre la importancia de la calidad y de la cantidad. Decía Juan Bosch, lo importante es la calidad, y lo demostró la Trinitaria, que comenzó siendo un grupito que no eran ni siquiera 12, como proponen algunos para hacer la alegoría, la comparación entre los 12 apóstoles y los 12 trinitarios. No eran ni 12, la verdad es que no comenzaron 12, y después sí, se fueron integrando y llegaron a ser un grupito ya un poco mayor, pero realmente era un grupito de líderes, como decía Juan Bosch. Lo que necesita una sociedad es un grupo de gente de calidad que sea capaz de llevar ideas, de convencer, de educar, de motivar a la gran masa, a la cantidad grande de gente, porque no es posible de otra manera. Y Juan Pablo Duarte fue el fundador probablemente del primer partido político en la República Dominicana, para que se entienda, porque era una sociedad, la llaman así, una sociedad secreta, porque entonces no se les llamaba partido, era como un movimiento político, lo que diríamos hoy un movimiento político, pero era un partido político, pero era un partido desde luego con vocación militar, porque sabía que no era de otra, no había de otra, no había otra manera de liberarse de la ocupación haitiana, de un ejército bien entrenado, bien aguerrido además, porque venía de luchar contra la ocupación francesa, que no era cualquier cosa, venía de vencer a los ejércitos de Napoleón, enviados por el propio Napoleón al mando de su cuñado Leclerc, para que tengamos idea de qué es que estamos hablando. Y ahí, en ese caldo de cultivo, se formó Juan Pablo Duarte y se formó y se fundó la sociedad secreta La Trinitaria. Un día como hoy, en el 1838, la funda Juan Pablo Duarte y la fundan los primeros trinitarios. Repito. Los llamados filorios. Los llamados filorios. Después les llamarían filorios, sí, en tono un tanto despectivo. Dicho sea de paso, porque era en tono despectivo que se lo decían. Pues esos filorios fueron los encargados de dirigir al pueblo dominicano en esa epopeya formidable que comienza el 27 de febrero de 1844. La historia de entonces para acá cambió y se escribe de otra manera, gracias a las ideas de ese joven de 25 años, llamado Juan Pablo Duarte, y a todos los que eran compañeros de él y que tenían más o menos la misma edad, al fin y al cabo. Llama eso a una gran reflexión, sobre cómo es posible que la juventud pensara en aquel momento y fuera capaz de organizarse y de organizar al pueblo para llevar a cabo las jornadas, las epopeyas que llevó a cabo. Nosotros tenemos aquí con nosotros al profesor Dante Ortiz, profesor de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
a quien hemos invitado para que comparta con nosotros estos comentarios breves de este día, día en el que pretendemos desarrollar una jornada de recordación de esa fecha, de recordación, de conmemoración de estos 180 años de la fundación de la Trinitaria, el germen de la libertad, el germen de la República, de lo que sería la República Dominicana. Habría que pensar y que decir y que explicar además que aquello no era una improvisación. Ahí estaba todo debidamente calculado, ¿verdad que sí, doctor Dante Ortiz? Porque había un proyecto de república con su nombre, con su todo, o sea, había todo un plan concebido, no era una improvisación, y como dije ahorita, había una coincidencia ya formidable entre lo que estaba ocurriendo en el pueblo dominicano de entonces, un pueblo pequeño, una población muy pequeña, pero capaz ya, muy capaz, porque había dado muestras en toda la historia anterior de que estaba listo y estaba dispuesto siempre para asumir las responsabilidades más serias que se pudieran asumir, desde la época de la cincuentena. Pero centrémonos en la fundación de la Sociedad Secreta, la Trinitaria. Bienvenido a Ojalá, doctor Dante Ortiz. Profesor, permítame ponérsela para que la bate. Píchela. Sí. No, hay un punto que se destaca poco, que es la relación de este grupo de filorios, porque Filorio no era más que un encuentro posterior a la cena, pero ellos además se identificaban poniéndose un jazmín, una flor traída de Venezuela, una flor blanca. Ahora, ¿cuál es la relación entre este movimiento independentista, que bien pudo haberse iniciado a principios del siglo XIX, ¿verdad? Con Núñez de Cáceres y demás? Pero ¿cuál es la relación con la masonería de ese movimiento del que Duarte se convierte en el líder? Hoy conmemoramos 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria, pero la Trinitaria no nació hoy, fue un embarazo que parió la historia dominicana hace 180 años, un día como hoy. La historia es un proceso. Duarte salió del país muy joven, estuvo en los Estados Unidos de América estudiando idiomas, inglés específicamente, porque antes de salir ya hablaba francés, puesto que tenía en su casa un profesor haitiano que le enseñó esto y que además lo introdujo en el estudio de las ideas más avanzadas de su época, que son las ideas liberales. Eran catalanas. En Estados Unidos, Duarte está en contacto con el proceso que se vive de mucha efervescencia, mucha participación popular y sobre todo muchas asambleas para tomar decisiones. Cuando concluye sus estudios de inglés, va a Europa, y en Europa, específicamente en España, se vive un momento de una trascendencia tal, porque los catalanes, tal como lo hemos estado viendo en estos días, estaban en lucha por el fuero, es decir, por la autonomía, por tomar sus decisiones libérrimamente al margen del poder central que constituía la monarquía española de aquella época. Entonces Duarte, cuando llega al país, lo primero que advierte es lo que más le impresiona de su viaje, respondiendo a una pregunta en una tertulia hogareña, es la lucha por los fueros de Cataluña. Eso, ahora nosotros tres aquí sentados, no tiene ninguna trascendencia. Pero en el marco de la lucha política y social del pueblo dominicano, que era una minoría nacional oprimida por el Estado haitiano,
eso tenía, entonces toma una significación bastante política, bastante llamativa. ¿Qué tiene Duarte que ver con los movimientos anteriores? En República Dominicana hubo un movimiento autonomista en 1808, dirigido por Ciriaco Ramírez. Ciriaco Ramírez es el primero que hace un llamado así, a pesar de que nos llamábamos dominicanos desde 1604, nosotros estamos hablando ahora de ser un documento, el primer documento de la historia dominicana donde aparece al pueblo dominicano, firmado por Ciriaco Ramírez. Ciriaco Ramírez pues va junto con el líder natural del pueblo dominicano, el primer caudillo nacional, que es Juan Sánchez Ramírez, y ya sabemos que derrotamos a los franceses y vamos a una reunión, el primer congreso dominicano, llamado Junta de Bondillo, porque Bondillo estaba detrás de lo que es la bandera, el monumento a la bandera, de ahí para atrás, todo eso que se inundaba de Mangaragua y Bondillo. Entonces, ahí se llevó a cabo la primera conferencia, estamos hablando de varios días, 26 de diciembre de 1808, y se sometió a votación quienes querían ser independientes, ser autónomas, romper con España, y quienes querían, 13 años después, volver a ser colonia española. Es decir, antes de unirse, Ciriaco Ramírez y la pequeña burguesía mercantil de Azua y el Cibao eran partidarios de enfrentar a los franceses, derrotarlos y constituirse en continuación del movimiento que anda por América del Sur. Atención a eso, porque vamos a ver cómo Núñez de Cáceres lo continúa en el 21. Este país estaba plagado de volantes independentistas, liberales, que venían de Caracas. Porque el intercambio comercial, básicamente con Haití, tocaba la isla y venían los volantes, los intercambios. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Ciriaco Ramírez y Juan Sánchez Ramírez hacen lo que Bosch llama una alianza táctica, consistente que tú tienes tu programa y yo el mío, nos unimos frente al enemigo común, que lo es Ferrán. Derrotamos a Ferrán, vamos a deliberar a la Junta de Bondillo y allí toman prisioneros a los partidarios de la autonomía. Y entonces declaran que la isla vuelve a la condición de colonia española. Y se nombra y se reconoce a Fernando VII como rey de este territorio, cuando Fernando VII en ese momento, en el 8, es prisionero de Napoleón Bonaparte, lógico, prisionero en Versalles, en una chercha permanente, eso es otra cosa, ¿no? Pero prisionero al fin y al cabo. Y el caso es que luego, en el 10, se da el intento de ruptura con el orden colonial español dirigido por Ciriaco Ramírez desde la cárcel, desde la fortaleza Usama, porque ustedes recordarán que este país siempre ha sido muy particular. Las cárceles con un policía o sin policía, o atiende aquí que yo voy a hacer tal diligencia. El país está lleno de anécdotas. Y desde la cárcel, Ciriaco Ramírez articuló un movimiento de contacto y eso produjo la revolución de los italianos en 1810. Pero no una, sino dos, porque tuvo una réplica con el señor del Monte y ya van 3. Una en el 8 y 2 en el 1808. Las cosas andaban de tal manera que cuando Napoleón Bonaparte invade a España en ruta hacia Portugal, porque desde Portugal se abastecían y rompían las restricciones que Napoleón le había puesto al comercio inglés,
Los ingleses respondieron con, ¿cómo se llama esto? Un bloqueo naval. Y por eso Napoleón atraviesa España en dirección a Portugal. En España, entonces se produce lo que se llama la farsa de Bayona, donde se obliga a abdicar al trono a los fines de poner a mi hermano, el hermano de Napoleón, llamado José Bonaparte. Entonces, todas las juntas de Sevilla, que eran la organización del pueblo, y aglutinada y dirigida por la Junta Superior de Sevilla, entonces se reúnen en Cádiz y se produce la famosa Constitución Liberal de Cádiz. Que es una de las constituciones más admirables para Juan Pablo Duarte, que usted lo va a continuar ahí porque nosotros tenemos que recibir a la compañera Kenia, que le trae a usted un café Santo Domingo que manda madre. Buen día. Muchas gracias. Sí, señor, café Santo Domingo, que siempre viene a acompañar a nuestros invitados. A nuestros invitados siempre. Gracias, compañera Kenia. Gracias al Café Santo Domingo. Y gracias al doctor Dante Ortiz por estar con nosotros aquí. Recordando el 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria. Sí, señor. Usted se ha ido muy lejos. Pero bueno, usted, ya usted camina rápido, así que adelante. Doctor. Es que uno de los elementos que Duarte utiliza es la historia. Vamos a ver, Duarte va a inquirir por qué fracasó el movimiento del 8 y del 10 y la manifestación de Mojarra y Mendoza, que tiene otra connotación social por la liberación de los esclavos en el 12, y en el 14 una rebelión esclava en Chabón, y en el 20 3 intentos de independencia, pero para unirnos con Haití, en la frontera, en el Cibao. Porque hay que decirle al pueblo dominicano y a los amables televidentes que Haití se hizo independiente en el 4 y fue gobernada por Dessalines hasta el 6. Y en el 6, las contradicciones entre los dirigentes dio lugar a la muerte de Dessalines y a la división de Haití en 2. Un estado republicano en el sur y una monarquía en el norte, y que permaneció dividido hasta el 18. Y en el 18, entonces, Boyer toma el poder en el sur y sustituye a Petión. Y en el 20, cuando se suicida Cristóbal, Boyer unifica el norte y el sur de Haití. Y hay que detenerse ahí, porque resulta que en el norte se le repartió la tierra a los militares. Y además del poder militar, tenían poder económico, resultado del reparto de esas tierras. Había una buena productividad, pero habían conflictos sociales porque los campesinos no tenían tierra. Y en el sur es exactamente lo contrario. En el sur, los campesinos recibieron la tierra y entonces hay el minifundismo. Eso, por definición, en aquella época no era el mejor método para producir. Sin embargo, eso generaba la satisfacción de las necesidades individuales de las familias campesinas, pero creaba el disgusto de los militares que no tenían tierra. Tenían poder militar, pero no poder económico. Sí. Entonces se comparaban con los del norte y eso era una tragedia política, porque en el norte vamos a tener rebeliones campesinas y en el sur vamos a tener conspiraciones militares. ¿Y cuál es el origen de eso? La falta de tierra. El lado, Ramón... ¿Y dónde hay tierra? ¿Dónde hay tierra? En la parte claro. nuestra, en la parte este de la isla, que tenía menos de 100,000. Si en el 1844 tenemos 126,000 habitantes, ¿cuántos habitantes tendríamos 40 años antes? Y entonces teníamos
pueblos dispersos en la geografía nacional, distribuidos en 12 o 18 municipios, y éramos una realidad sociopolítica extremadamente vulnerable. Algunos tenían 4, 10, 20 casas. Pero por favor, entonces imagínate, en esa circunstancia, Boyer inmediatamente llega, unifica en el 20, nombra 2 oficiales del ejército haitiano a los fines que vengan a hacer propaganda política en la parte este, invitando a los dominicanos a que se rebelen contra el poder español y que pidan la unidad con Haití. Todas esas cartas pidiendo la unidad con Haití son apócrifas, puesto que son inducidas, no son el resultado de un movimiento político, queremos unirnos con Haití. Eso es una falsedad absoluta. ¿Y cómo se produce en ese contexto la victoria dominicana sobre las tropas francesas? Fundamentalmente en el este, además. Ustedes me acusan de que vengo muy lejos, pero me mandan para atrás. No, pero que es importante. Desde luego. Lo que pasa es que la independencia haitiana de 1803, a lo largo de 1803, dirigida por Dessalines, que ha venido de Francia a combatir a Toussaint, y luego que se topa con la realidad, estando imbuido del pensamiento liberal que se desarrollaba en Francia, derrotan a Toussaint, y luego él termina el proceso que había iniciado Toussaint. Toussaint es básicamente un líder social por la liberación de los esclavos, pero no un líder político que se planteara la independencia nacional. A lo más que llegó era decir que él era un ciudadano francés. Ahora, en esa coyuntura de 1803, 1.600 dominicanos más, dominicanos menos, participaron junto al pueblo haitiano en la independencia para derrotar el ejército de Leclerc primero y lo que quedaba. De tal manera que cuando se triunfa el 18 de noviembre de 1803, se espera al 1 de enero de 1804 y se declara la independencia. Ahora, el Cibao estaba controlado por esos tabaqueros que habían participado en el campo militar al lado de Dessalines. Bueno, pero nosotros participamos para que usted reanude el comercio y nos compre tabaco, como era la usanza en el siglo XVIII. Pero resulta que Haití ya no podía hacer lo mismo. Había pasado de colonia a país independiente. Había destruido 32.000 plantaciones. Los esclavos eran libres. Tenía la sanción de Francia. No era lo mismo. No te puedo comprar eso. Estaba aislado Haití. Pero además todas, es que desde Haití se organizaron grupos reverdes para Puerto Rico, para, ¿cómo se llama? La colonia, para Martinica. Claro. Y todo el Caribe estaba imbuido de los acontecimientos de Haití porque se quería el dirigente, un tal Moise, sobrino de Toussaint, era un hombre con una visión estratégica y tenía el Caribe en llama. De tal manera que se echó en contra a las potencias coloniales de la época. Solo era apoyado, solo era secundado parcialmente por el norte de los Estados Unidos. Entonces, en esa circunstancia, un grupo de dominicanos forma una comisión y va donde Dessalines. Y en vez de Dessalines tratar políticamente eso, lo que hizo fue conminar a los dominicanos a que le consiguieran $1.000.000. Y ahí terminó la alianza política. Lo que pudo haber terminado, la historia no se hace con hipótesis, pero pudo haber terminado con que los haitianos controlaran el Cibao. Entonces, bueno, a partir de ese momento se entienden los dominicanos y la pequeña guarnición francesa encabezada por Ferrand. ¿Qué lecciones para hoy nos trae esta Hay muchas lecciones. efeméride de 180 años? No hemos tocado el tema central que nos convoca, Ramón, claro, que es, pero todo esto es el antecedente para que se entienda.
porque hay un grupo de personas que ven los acontecimientos históricos de manera muy superficial y han estado propagando que los dominicanos llamaron a los haitianos. No es verdad. Unas cartas hechas por dirigentes haitianos que vinieron a hacer propaganda política para recuperar lo que se había, la oportunidad histórica que se perdió después de la liberación y cuando los delegados cibaeños fueron al Cibao. Pero luego vamos a tener otro momento de encuentro, que es cuando ambos bandos, tanto el norte de Haití como el sur, nos apoyan en nuestro propósito de combatir la presencia francesa en la isla. Los haitianos saben perfectamente que si la parte este pasa a ser francesa de manera muy prolongada, se entroniza el poder francés, van a conquistar, o por lo menos intentar conquistarlo, reconquistar el territorio haitiano. Y por tanto, de manera muy inteligente, van a apoyar en términos logísticos, lo que se llama en términos militares el habituallamiento de las tropas de Ciriaco Ramírez y de Juan Sánchez Ramírez que van a enfrentarse a los franceses. Observa que ahora también entre los dominicanos aquí tenemos una doble interpretación. ¿Es eso, en el 8, la lucha por la reconquista para volver a ser colonia española? Algunos dicen que sí, y no sería una lucha antifrancesa para ser autónomo. Entonces está planteado esa doble interpretación. Porque además España había mostrado ya desinterés hasta el punto de que frente a la avanzada francesa allá, ellos se desinteresan. Pero estamos no podían constituirse en el blanco principal. Eso es. Pero además de eso, España está ocupada desde 1808 hasta 1814 por las tropas napoleónicas. Claro. Pero además han contratado tropas mercenarias en África, los mamelucos, genialmente captada por Goya, del 2 de mayo. Es decir, para masacrar y mantener el orden, entre comillas, el orden de la dominación francesa en España. Y es eso lo que es enfrentado por las juntas. Y ese movimiento se llamó el fidelismo, fidelidad a Fernando VII. Y no es aquí, es en toda América. Pero lo cierto es que el orden colonial español está roto, está en crisis. Por eso el movimiento más sólido anticolonial y por la independencia es en Venezuela. ¿Dirigido por quién? Por una persona que ha estado en el fragor de la lucha en Estados Unidos, en las 13 colonias, y luego en Francia. Y en Francia, antes en Francia. Entonces, Miranda. Cuando Francisco de Miranda lleva a cabo eso, también Francisco de Miranda se encuentra con la incomprensión de Bolívar. De la misma manera que Dessalines no fue comprendido por Toussaint no fue comprendido por Dessalines, y después le toca históricamente seguir la lucha, como lo hizo Bolívar en Caracas. Entonces acá hemos tenido, haciendo un recuento, lucha en el 8, 2 en el 10, en el 12, en el 14 y 3 movimientos, nada espontáneo, en el 20 para unificarnos con Haití. Haití se da cuenta luego, los dirigentes haitianos, de la oportunidad histórica que perdieron frente a los cibaeños. Ahora, en 1820, están dadas las condiciones. No puedo atacar la parte este, porque es colonia española y no me quiero enfrentar a una potencia. Pero resuelto ese problema, cuando José Núñez de Cáceres declara la independencia y la formación del Estado independiente Haití español, a pesar de que Núñez de Cáceres sabe perfectamente, como hombre culto, rector de la universidad, fundador del primer periódico y un gran fabulista, un gran literato, sabe perfectamente que nosotros nos llamamos, por lo menos la élite más culta, dominicanos. Claro. ¿Y por qué pone aparte ese nombre y recupera Haití español?
porque tenía 3 movimientos políticos militares reclamando la unidad con Haití. La población negra, ahora libre, o veía a Haití como el símbolo de la libertad de los negros, y los mulatos, funcionarios públicos, y aquí oprimidos y discriminados, excluidos de la administración del Estado. Ven acá. Entonces el hombre, de manera inteligente, capta eso e intenta sumarlo al movimiento, y por eso cede en el nombre y pone Haití español. Pero da otra connotación de superioridad, de inteligencia superior, al vincular la independencia de nuestro país al proyecto de la Gran Colombia. Entonces, todo esto fracasa. No es cierto. No es más que oportunismo, decía Bomboy. Bueno, pero, de Núñez de Cáceres. No es tanto. No. Núñez de Cáceres tiene que ser reivindicado. Que fue incapaz de decretar la libertad incondicional de los esclavos, sí, y por eso fracasa. El grupo porque social, hay un batallón de esclavos negros que dicen: no, señor, no apoyamos ese movimiento. Por lo tanto, le restó apoyo popular a ese movimiento de Núñez de Cáceres. Don Juan no tiene razón. Discúlpeme que yo no soy el literato. No. Don Juan hizo un juicio histórico ahí muy duro contra Núñez de Cáceres. Es duro, es verdad. ¿Tú sabes por qué? Quizá debió ser más suave. Que Núñez de Cáceres es el gran incomprendido en la historia política dominicana. Estuvo ponderado por las Cortes españolas para ser nombrado intendente en Ecuador, en Quito. Estuvo en Cuba. Y acá, siendo de la oligarquía dominante, prefirió aventurarse en un momento de soledad política. Lógico, nosotros habíamos iniciado la lucha en el 8. Antes que nosotros no podemos localizar un movimiento pro autonomía en América Latina. De manera que de haber logrado el objetivo, hubiésemos sido la primera colonia de España que rompe con ella. Pero eso no era tan fácil, dada nuestra pobreza material, nuestra debilidad estructural, económico y social. Entonces, ahí justamente, ¿cómo era que se hacían las conspiraciones? Era Ramón Tejeda convocándonos nosotros un fin de semana, una Chelsea en su casa, una tertulia, unos dominos. Un filorio. Filorio. No, todavía no estaba el concepto de filorio. Vamos a hablar de filorio con posterioridad. Pero mira, y esas conspiraciones eran una tertulia que alguien la delataba. Y ahí agarraban a todo el mundo ya. Porque si ahora los seguidores no tienen conciencia del pensamiento del líder, imagínate en aquella época, bregando con gente analfabeta, a pesar de que no eran necesariamente analfabetas los que iban a las tertulias. Entonces Núñez de Cáceres la tenía muy difícil en esa época, en medio de toda esa oscuridad, alcanzar a vislumbrar la luz al final del túnel, Ramón, era muy difícil. Por eso yo soy partidario de una recuperación de Núñez de Cáceres y que obviemos la referencia de don Juan respecto a él. Bueno, Pedro Enrique Ureña lo recupera en buena parte desde que tuvo la oportunidad. Pero, claro que sí. Yo te digo que en el caso de la fundación de la Trinitaria, Duarte mira, pero ven acá, ¿y por qué fracasaron todos los movimientos anteriores? Bueno, es que giraba en torno a una persona. Por eso hay un giro político en Duarte. El movimiento no ha de girar en torno a mí, sino en torno a una organización. Y esa es una ruptura epistémica en términos históricos de lo que venía aconteciendo en toda América Latina, salvo el caso de Venezuela, donde había también un pensamiento liberal muy arraigado en Bolívar. Mira, en 1840, una anécdota, Bolívar, había una fiesta patronal y 2 borrachos comenzaron a gritar: ¡Viva Bolívar! Y lo cogieron preso y lo llevaron al juez. Y el juez dijo: suelten a esos borrachos, porque si ellos supieran quién es Bolívar y lo que pretende, no hubieran gritado eso. Es decir, la oligarquía, el pensamiento dominante era que teníamos, esas clases altas se sentían cómodos con el régimen de dominación colonial.
Y si bien en el 40 no éramos ya una región y una república colonial, gracias a Bolívar en América del Sur, resulta que existía el peso ideológico de que todo revolucionario liberal era un peligro. Imagínate en las circunstancias de Caracas y las circunstancias de Santo Domingo con José Núñez de Cáceres. Nuestro primer impreso, ¿qué fue? Cuando los franceses trajeron de Haití la imprenta para acá. La novena a la Virgen de la Altagracia. Ahora, ¿cómo siendo un movimiento clandestino, estructurado a nivel de la trinitaria, digamos, de células, cómo es que fundada el 16 de julio del 38, ya en el propio 38, Duarte y otros más perseguidos por los haitianos, tienen que salir incluso de la isla. Y 6 años más tarde. Y 6 años más tarde, exactamente. Bueno, lo que pasa es que estamos imbuidos de una serie de mitos históricos que se han tejido en torno a la dominación haitiana, que fue buena y que no se perseguía. Y resulta que no es verdad. Que el padre, ¿cómo se llama? El peruano, que colaboraba en términos filosóficos. No. Si salió huyendo de todos los lugares donde se producían movimientos independentistas, cuando llega aquí no va a colaborar con los trinitarios. Entonces, hay todo un mito, pero afortunadamente hay una labor de investigación histórica que ha dado como resultado recuperar cartas, documentos del siglo XIX que te espantaría y tú dirías, pero ven acá, no, aquí a partir de la labor del Archivo General de la Nación, a partir de la formación de historiadores de verdad, duchos en la indagatoria de la documentación, estamos forzados a una nueva historia. Por ejemplo, Duarte regresa y cuando regresa forma una escuela. Esa escuela es, yo estoy asesorando una tesis sobre los trinitarios. Y cuando tú te encuentras con cosas de los haitianos, con documentos de los haitianos, y tú tienes rebelión en el 22, rebelión en el 24, rebelión en Santiago, 4 reuniones y una poblada en San Francisco de Macorís en el 23. Tú dices, pero ven acá, entonces la aceptación pasiva de la dominación haitiana por parte de los dominicanos no es como me la han dicho, pero desde luego que un pueblo que se enfrentó a los ingleses, que eran blancos de ojos azules, un pueblo que se enfrentó a los franceses por más de 100 años, un pueblo que se enfrentó a los españoles, va a aceptar la dominación de un pueblo de menor nivel de desarrollo económico, social y cultural, solo porque sean negros. No. Es decir, tenemos que dedicarnos a revisar todas esas cosas que se han estado aceptando como buenas y válidas. Yo creo que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano han tenido significativos momentos de encuentro histórico, de discontinuidad, de enfrentamiento y de fraternidad. Aquí los haitianos han vivido todo el tiempo sin que se les persiga. Sin embargo, en 1949, las Naciones Unidas discutió la factibilidad, la viabilidad del pueblo haitiano, de la sociedad haitiana, y recomendó sacar 50,000 haitianos cada año para bienestar, para mantener el orden, el status quo de la burguesía haitiana. ¿Y para dónde han ido eso? Los haitianos son dominantes en la mayoría de las islas del Caribe. Los haitianos tienen una presencia increíble en Estados Unidos, en 1905, en la Florida. Uno de los factores que va a explicar la intervención en el 14 es frenar la avalancha hacia la Florida, de manera que aquí se está hablando muchos cuentos sobre ahora, con un general israelí que viene de dirigir las tropas mercenarias militaristas contra la FARC en Colombia,
y alquilado por determinados sectores económicos para organizar las estrategias contra la República Dominicana. Ahora no es lo mismo, ahora hay un servicio de apoyo logístico a los haitianos más pobres para traerlo a la frontera. Ahora hay grupos religiosos y ONG trasladando de noche y llevando a Barahona. Eso no me lo contó nadie, eso lo he visto yo. Eso es reciente. Para París. Eso es reciente. Reciente. Entonces, este movimiento, esta avalancha, no tiene nada que ver con una migración normal y natural de una familia que manda primero el marido o la mujer a tentar suerte en otro lugar y luego mira para atrás. Vengan. No. Ahora, ¿por qué usted no quiere explicar la presencia de los afrancesados en las primeras juntas gubernativas? Que es una pista que nos dice cosas importantes. Tú ves la pregunta, ¿por qué que usted no quiere? Claro. Es decir, la provocación que implica la pregunta es una cosa, fíjate, es que lo más difícil en las ciencias sociales todo el tiempo es o ha sido estar ahora aquí y comprender el momento histórico que tú estás viviendo. Por eso antes, ese contexto histórico que ahora el marxismo permite comprenderlo en la actualidad e inclusive captar las variables y para entender los cambios que se dan. Eso no se podía hacer en otra época. Eso es lo primero. Entonces, las mentalidades. Nosotros venimos de 300 y tantos años de dominación colonial española. Y la gente más avanzada era partidaria de cambiar de la dominación española para la dominación francesa. Sí, porque veían a Francia como polo de desarrollo al interior del capitalismo. Más avanzado. Como otras regiones verán a Inglaterra y más tarde toda América Latina va a ver a los Estados Unidos. Y todavía hoy, si nosotros hacemos una encuesta nacional, lo que se llama el conservadurismo del siglo XIX, era conservadurismo pro-francés, pro-español, pro-Inglaterra y pro-Estados Unidos. El que creía en el pueblo dominicano era Duarte y los trinitarios. Eran un grupo de ilusos, porque hasta Bosch dice en un libro llamado Composición Social Dominicana que plantearse la independencia en esas condiciones era una locura, como efectivamente lo era. Entonces, Duarte tiene que luchar contra las ideas dominantes en su época, contra la reminiscencia del colonialismo. Pero Duarte tiene que incorporarle a sus partidarios las ideas más avanzadas de la burguesía europea, que es el liberalismo. ¿Y cómo hacía eso? Cuando los libros que sostienen el liberalismo están prohibidos en América Latina. Vean una película llamada Camila, que se desarrolla en Buenos Aires, donde un cura se enamora de una joven hermosísima, para que ustedes vean cómo se narra en esa película la prohibición de los textos liberales. Entonces, Duarte tiene una labor ciclópea. Primero, 2 años de entrenamiento en una escuela donde se registran 26 personas, jóvenes todos. ¿Cuántos años median entre la llegada de Bosch al país en el 70, la formación de los círculos de estudio y su oficialización en el PLD? No son 3 años. ¿Cuántos años median entre el retorno de Duarte, la formación de la escuela, los entrenamientos militares, las discusiones entre ellos, la propaganda de la tiradera de volantes debajo de la puerta de madrugada y las veladas y las obras de teatro? Duarte trajo esos trajes, ¿cómo se llama el de abajo? Cruzados. Sí. Esos trajes. Lo que usaban los PRDistas en el primer gobierno. Yo no sé lo que usan los PLDistas ahora. Yo no sé tampoco. Pero de último minuto y aviones, ¿sabes? Eso, Óyeme, lo que sí te llamo la atención es que Duarte ha traído los uniformes, los libros para montar obras de teatro. Es decir, es un proyecto estratégico
que no fue improvisado. No. Y luego del entrenamiento, selecciona 8. ¿Y por qué el Día del Carmen? ¿Por qué? Okay. Porque hay una marcha, ¿cómo se llama? Una procesión para encubrir con esto. Y otra cosa, no en la mañana, como se ha dicho. En la mañana hay una reunión preliminar, hay una reunión formal en la tarde. Y por eso Mella no está, ni Sánchez en la mañana. Pero sí en la tarde. Entonces, pero además, Franklin Franco llama la atención de la lucha de clase al interior de la Trinitaria. Este negrito, cuya abuela había sido esclava, puede ser aceptada por un hombre de apellido Alfao. Yo tengo un profesor en la UAS que fue enamorado a Baní. Porque a Sánchez lo han blanqueado un poquito. Fue enamorado y está sentado en la sala y viene el hermano de la muchacha y entra y dice: mami, pero ven a ver, ven. Porque la muchacha que estudiaba en la UAS llevó a un amigo negro y lo sentó en la sala. Un nubarrón. Oye, nubarrón sí, pero un nubarrón. A Lili, un nublado que iba de paso. Imagínate un negro como Sánchez, pero además Sánchez se hizo juez y tenía que codearse con todo el mundo porque el problema fundamental. Pero era prominente, era juez. Pero, aguántate. Un hombre prominente. Bueno, aquí ha habido muchísimos negros prominentes también. También. Pero no son blancos. En esa época. Entonces, mire, a nosotros se nos agotó el tiempo, nos indican hace mucho rato. Pero usted sigue corrido, según usted. Sí, claro, con usted vamos a seguir conversando de estos temas, muy importantes. Hoy agradecemos aquí la presencia del doctor Dantes Ortiz, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de Historia, y agradecemos esta reflexión sobre el 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria. Sobre los ilustres locos. Un día como hoy. No nos ha dejado hablar de las visitas sorpresa del presidente de la República ayer en Pedernales, pero el presidente estuvo ayer en Pedernales promoviendo una cantidad importante de proyectos porque está involucrado en el desarrollo de la zona fronteriza de la República Dominicana y de todos los pueblos de esa zona que han estado siendo visitados por el presidente los últimos días. De todas maneras, Duarte era masón y usted también me lo... Culebreó ahí también, pero ya tendremos tiempo para ver ese y muchos otros temas. No se mueva de ahí porque tenemos una conversación importante sobre las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas, con don Ignacio Méndez y creo que con Rosa Rita Álvarez también. ¿Sí? Así que no se mueva de ahí, que tenemos mucho contenido aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí.